de integrales triples, ¿cierto? Y la verdad es que para hablar de integrales triples tuvimos que hablar de regiones. Y el último ejemplo que hicimos es describir la región de acá, ¿cierto? Este ejemplito de acá. Y en este ejemplo teníamos que describir, digamos, la región omega en coordenadas cartesianas x y z, que esté acotada por abajo, por esta de aquí, ¿cierto? Y por arriba, por este plano. Entonces, por abajo sería esto, ¿cierto? Y por arriba sería este plano de acá. ¿Ok? Y entonces, en esta parte de aquí, en esta parte de aquí, esta de aquí, describimos esta región, esta regioncita que está aquí abajo, ¿ya? Este disco que está aquí abajo, ¿ya? Y lo que está aquí, dice z mayor o igual que x cuadrado más y cuadrado, sería este puntito que está aquí, desde de aquí, y este a cuadrado sería el plano que está aquí arriba. Voy a achicar un poco esta goma, está muy grande. Ahí sí. Y entonces la región omega, que es lo que está sobre este paraboloide y debajo de este disco, se describe de esta manera. ¿Ya? ¿Para qué esas descripciones? Bueno, porque al igual que en las integrales dobles, la integral sobre una omega que tiene esa descripción, ¿cierto? Como la que está por aquí, y que aquí está escrita de manera general, ¿cierto? Entonces la integral sobre este omega de una función en tres variables viene dada de esta forma, ¿cierto? Donde estas dos primeras integrales ayudan a describir dónde está proyectada la región tridimensional. Por ejemplo, este paraboloide con tapa, sólido, ¿cierto? Está proyectado sobre este disco, que está aquí. Entonces, aquí tendría que colocar ese disco. Fíjense que acá está colocado. El X está entre, ahí está, ¿ves? El disco es este. Entonces el X está entre menos A y A, y el Y se mueve entre esta curvita y esta curvita, que en el caso sería menos raíz de A cuadrado menos X cuadrado y raíz de A cuadrado menos X cuadrado. Entonces esa sería esta descripción. La descripción de donde está proyectada la figura sólida. Y este F1 y F2 corresponden, esta es la etapa inferior y esta es la etapa superior. O sea, sería aquí el F1 y la etapa sería Z igual a cuadrado. Entonces, por ejemplo, si omega fuese este de aquí, entonces aquí tendríamos entre menos A y A, aquí tendríamos entre menos raíz de A cuadrado menos X cuadrado, y raíz de A cuadrado menos X cuadrado, sería este y este, ¿cierto? Y esta es la etapa inferior, que sería este, y la etapa superior, que sería este de aquí. Entonces, bueno, ahora vamos a hacer algún ejemplito. Entonces dice, considera la región omega, ¿ya?
dentro del cilindro x cuadrado más y cuadrado igual a 4 y limitada por la esfera x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado igual a 9. Entonces, si hacemos, entonces dice dentro del cilindro, ¿cierto? O sea, tiene que estar dentro del cilindro de... Este es el cilindro de radio 2 sería, ¿cierto? Entonces ese sería, si ponemos aquí el eje, entonces este sería 2, ¿cierto? Y entonces tendría que, y la esfera es de radio 3. Entonces sería una cosa así. Entonces, para estar adentro, quiere decir que va a ser lo que está dentro del cilindro y con esta tapita, la tapita dada por la esfera. Y es lo que está tratado de escribir aquí en azul. ¿Se fijan? Esta sería la figura en sí. Ok. Entonces, si hacemos aquí al lado así la figurita real, ¿cierto? Sería una cosa así, ¿cierto? Y con una esferita aquí arriba, una esferita aquí arriba. Entonces, ¿dónde está proyectada el cilindro sólido entre las dos tapitas? ¿Dónde está proyectado? Aquí. Y este es el disco de radio 2, ¿ya? Que es determinado por esta expresión de aquí, ¿ya? Entonces, esta primera parte de aquí, ¿cierto? Esa primera parte corresponde a donde está proyectada la región tridimensional, ya que es la descripción del disco de radio 2 en R2. Y posteriormente tengo que decir cuál es la tapita de abajo. Como la tapita de abajo corresponde a la esfera, ¿cierto? Esto de acá y la parte de allá. O sea, la parte, digamos, esta es la tapita de abajo, la tapita de arriba. Aquí estaría el F1 y aquí estaría el F2. Pero, ¿de dónde saco el F1? Despejando este Z. Paso x cuadrado más y cuadrado para el otro lado, ¿cierto? Y me queda raíz más menos, raíz de 9 menos, ¿cierto? Esto de acá. Entonces, por eso que la tapita inferior es esta de aquí y la tapita superior es esta de acá. Y ahí está descrita la región. Entonces ya estamos en condiciones de escribir la integral. Entonces esta parte corresponde a dónde está proyectada la región tridimensional. ¿Ya? Esta de aquí es la tapita inferior y esta es la tapita superior. ¿Ya? Ese es más o menos el orden que se colocan las cosas. Y me están pidiendo, la función que hay que integrar es esa de ahí. F de x y z igual a z. ¿Ok? Ok. Ok. Ahora, esta integral de aquí, voy a borrar aquí. Esta integral de aquí, esta de aquí, esa integral es 0. ¿Por qué? Porque z es una función impar y está entre, recuerden que x e y, cuando estoy integrando la variable z, son constantes. Entonces, en el fondo es como tener integral entre menos a y a de z, que es 0. Entonces, no tengo mucho que trabajar aquí, la integral me dio 0, que es lo que está aquí. ¿Ok? Sigamos entonces.
hay una observación aquí arriba. Fíjense que cuando tengo integrales de una variable, si yo integro la función 1, me da la longitud del intervalo AB. En dos variables, si integro la función 1, me da el área de la región omega. Y si en tres variables integro la función 1, me da el volumen de omega. ¿Ya? Esa es una... Por eso cuando, si a ustedes les piden calcule el área de una cierta región, lo pueden calcular con una integral doble. Les piden el volumen de una cierta región, lo pueden calcular con una integral triple. Y aquí el ejemplo que viene, entonces dice, termina el volumen de la esfera de radio A mayor que 0. Usando lo que tenemos. Entonces hacemos una descripción. Queremos el volumen, ¿cierto? El volumen de la esfera, pero eso es 8 veces, ¿cierto? El volumen si lo hacemos en un octante. ¿Ya? Como está en esta figurita que está aquí. Entonces, la región sólida a calcular el volumen es esta, ¿cierto? Es esa. Voy a cambiar a... Esta es la región que tenemos que... a la cual tenemos que calcular el volumen. Entonces, todo esto es la región, ¿cierto? Todo esto. Y esta región está proyectada en este pedazo de disco que está aquí abajo. Está proyectada aquí. Entonces, aquí está el eje X, ¿cierto? Aquí está el eje Y, el eje Z. Eje X, ¿cierto? Eje Y, eje Z. Entonces, disculpen, me trajeron un tecito. Ya. Entonces, como estábamos diciendo, nos están pidiendo el volumen de la bola, o sea, de la bola de radio A. Y entonces nosotros tenemos que hacer una descripción de la bola. ¿Ya? Que sería lo que está aquí. Miren, la primera parte, como les he dicho, hasta aquí, ¿cierto? Cuando hablo de aquí, es la región donde está proyectado el volumen, que sería, voy a hacerlo, voy a hacer un dibujito aquí. Aquí. Entonces sería esta parte. Ya sería el disco de radio A. Ahí estaría proyectado. Entonces el I estaría de acuerdo a esta relación. Y el X estaría de acuerdo a esta relación. Y el Z se movería entre este casquete de aquí y esta tapita de acá. El Z. Y para saber cuál es la parte de arriba y cuál es la parte de abajo, como tenemos que la esfera verifica x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado igual a cuadrado, entonces simplemente uno despeja el z. ¿Ya? Y al despejar el z te da la parte de abajo y la parte de arriba. ¿Ok? Entonces de ahí tú tienes descrita la esfera. Pero como tú quieres un volumen y hay simetría en la esfera, entonces tú puedes calcularlo como 4 veces. O sea, 8 veces lo que está en el primer obstante. Entonces, el X se movería, ¿cierto?, entre 0 y A. Aquí lo que está aquí, se mueve entre 0 y A el X. El Y se mueve entre 0 y el choque con esta curva de aquí. ¿Cierto?
Y el Z se mueve entre la base, esta base, ¿cierto? Entre 0 y el choque con la esfera. ¿Ya? Y eso es lo que está aquí. Entonces, el X se mueve, el X, ahora voy a usar el recurso del... El X se mueve entre 0 y A. El Y se mueve entre 0 y este valor, o sea, el Y se mueve entre 0 y este valor de aquí, ¿cierto? Y el Z se mueve desde 0 al choque con la esfera. Desde 0 al choque con la esfera. ¿Ya? Entonces, ese es más o menos... Aquí está descrita la región, ¿cierto? Toda la región, pero el cálculo lo estamos haciendo sobre un pedazo de la región nomás. Por eso que, si no, aquí estaría menos A, aquí estaría menos raíz de A cuadrado menos el cuadrado, y aquí estaría menos raíz de A cuadrado menos el cuadrado menos el cuadrado. ¿Cierto? Aquí. Entonces nos ponemos a calcular. Acá está el 1, ¿cierto? Entonces la integral de dz de esta expresión de acá nos queda esto de aquí. Y aquí podríamos seguir calculando, por ejemplo, como estamos integrando la variable y, a este le podríamos llamar b cuadrado. Y usamos alguna formulita, como x es menor que a cuadrado, entonces esto le podemos llamar b cuadrado, y lo podemos calcular usando alguna sustitución trigonométrica, pero vamos a empezar a sufrir. ¿Ya? Entonces, por eso que aquí dice, si bien es posible seguir trabajando, el cálculo se hace complicado, y esto nos motiva a lograr otras estrategias para calcular, ¿cierto? Como lo son los cambios de variable. Entonces, suponemos que tenemos una región en Rn, ¿cierto? Y una aplicación invertible sobre el interior del rectángulo. Es un rectángulo, este es un rectángulo en Rn, ¿ya? O sea, estamos hablando del punto de vista así como general, ¿ya? No es un rectángulo común y corriente. Por ejemplo, en R3 el rectángulo sería un paralelepípedo. En ese sentido estoy hablando. Entonces, si tengo una F que está en la imagen del rectángulo, ¿cierto? Y es una función acotada y continua, ¿cierto? Un número finito de superficie, eso es para que sea integrable. Entonces, la integral de F compuesta con G aplicado ahí, o digamos mejor, la integral de la F, las variables usuales, sobre la imagen por esa aplicación, se transforma en esto de aquí. Es como hacer, llamémosle X a X1 hasta Xn, es como hacer, sea X igual a G de Y. En el fondo es eso. Si ustedes se van a una variable, queda así, porque aquí queda f de x, ¿cierto? Y ustedes hacen x igual a g de y. Entonces afuera está la derivada. Solo que lo que está aquí es el determinante de la matriz jacobiana, ¿ya? De la transformación. Entonces nosotros no nos vamos a detener, ¿cierto?, en demostraciones de esto, porque la demostración de esto nos puede llevar un buen tiempo. Sino que más en su aplicación, en cómo funciona en la práctica. ¿Ya? En la práctica vamos a ver cómo funciona. Nosotros aquí, en este curso, y sobre todo en la situación actual, ¿cierto?, estamos tratando de elaborar o que ustedes, digamos, desarrollen habilidades para calcular. ¿Ya? Es lo principal, que desarrollen habilidades para calcular. Entonces, en general, hay formas de enfocar esto que te permiten actuar con mucha agilidad. ¿Ya? Entonces tienen que estar atentos, digamos, para yo darles las indicaciones, digamos, de cómo hacer estos cálculos lo más eficiente posible. Entonces, lo primero, cuando ustedes ya estudiaran coordenadas polares, ¿cierto? Entonces, de repente una región como esta que está aquí, ¿cierto? Ella tiene bien limitado
la posición angular o las limitaciones angulares en la que se encuentra, tanto con respecto al ángulo, ¿cierto? Que sería este alfa y este beta, como al radio que se mueve entre esta primera curva y esta de acá, desde cero, o sea, desde esta, el radio se mueve desde esta curva a esta curva. Entonces, cuando ustedes tienen una región donde están bien limitados en coordenadas polares el ángulo y el radio, en el fondo ellas son imagen de una función común, de una región, digamos, común y corriente que está en el plano θ r, porque la imagen de esta es una funcioncita que está entre dos curvas normales, en un intervalo y aquí dos curvas normales. Pero la imagen se va a una región en coordenadas polares, ¿cierto? En el plano aquí sí. Entonces, cuando ese fenómeno se produce, es bueno hacer este cambio de variables que está aquí. ¿Ya? Por ejemplo, ¿qué región responde a una cosa como esta? Por ejemplo, un disco. ¿Por qué un disco? Porque usted sabe que un disco, el ángulo se mueve de 0 a 2pi, ¿cierto? Y el radio de 0 al radio. ¿Ya? Por ejemplo, el disco radio 1 lo pueden describir como θ entre 0 y 2pi, ¿cierto? Y el ángulo, el radio entre 0 y 1. Entonces, por ejemplo, lo que quiero decir es esto. Si acá tuvieran, por ejemplo, si acá tuvieran el disco de radio 1, entonces claramente el ángulo se mueve entre 0 y 2pi, ¿cierto? Y el radio entre 0 y 1. ¿Y acá qué región sería? La región que sería acá sería el radio se mueve de 0 a 1 y aquí 2pi. Entonces lo que es acá una región, entre comillas, complicada, acá se transforma en una región bien simple desde el punto de vista integral, que sería un cuadradito. Entonces, esa es digamos, esta curiosidad nosotros la vamos a aplicar para el cálculo integral. Entonces, si nosotros hacemos este cambio de variable, ¿cierto? Si hacemos ese cambio de variable, entonces esta integral, ¿ya? Si omega es la imagen por la función de coordenadas polares esta que está aquí, de una región R, que está bien descrita de esta manera de aquí, que es lo que ustedes más o menos conocen, ¿cierto? De esa manera de ahí. Entonces, usando el teorema del cambio variable, nos va a quedar que la integral que quiero calcular, que es esta, se transforma en esta otra integral, que está ahí. Solo que, si ustedes calculan el jacobiano asociado a esta aplicación, ¿cierto? Si calculan el jacobiano aplicado a esa aplicación, y después el determinante, ¿cierto? Les va a dar R, ese R que está ahí. Ya, por eso que esta expresión de aquí es R. Entonces, si ustedes consiguen describir una región en coordenadas polares, ya si ustedes, sin ir más lejos, por ejemplo, si ustedes están integrando una región de esta forma, como esto de aquí, entonces la integral se traduce a, aquí va la descripción de la región, ¿ven? El ángulo se mueve entre alfa y beta, ¿ya? Se mueve entre alfa y beta, y el R se mueve entre este choque y ese choque de ahí, ¿ya? Entre ese y ese. Y aquí tienen que poner el cambio. X vale R coseno teta, Y vale R seno teta. Ahí está puesto. R
y R seno teta. Pero esto tiene un precio, que es este de aquí. Ese es el precio. ¿Cuánto vale el precio en este caso? R. Aquí está. Eso es lo que vale, este R de aquí. ¿Ok? Entonces, en la práctica, cuando una región está muy bien delimitada en coordenadas polares, la integral se transforma en esto, donde simplemente tengo que describir la región en coordenadas polares, o sea, esto, y pagar mi precio que está ahí. Entonces, eso es lo que vamos a hacer ahora. Entonces, después no tengo que preocuparme. Si voy a pasar a coordenadas polares, entonces digo, hago el cambio de variable. Entonces, este es R coseno, este es R seno, ¿cierto? Tengo que pagar un precio, le voy a poner un R ahí, ¿cierto? Y los límites de integración pasan a ser eso. Y se me transforma en esto que está aquí. ¿Ya? Eso es la práctica. O sea, no tengo mucho que... No es algo tan complicado. Entonces, vamos a mostrar en algún ejemplo, digamos, que esto realmente funciona bien. Okay. Entonces, vamos a calcular esta integral. Dice, este ejemplo de aquí. Voy a poner aquí. Entonces vamos a calcular este ejemplo de aquí. Ahora, ¿cuál es la región? Dice, omega, este omega de aquí, es la región encerrada por la curva en coordenadas polares R igual 1 menos coseno teta. Entonces a mí lo que me conviene aquí es graficar esto. Entonces, yo tengo una manera de hacer gráficos que se las voy a entregar ahora. Ustedes pueden tener su propia manera, ¿cierto? Pero esta manera yo la encuentro muy eficiente y rápida. Miren, ese gráfico que está ahí de coordenadas polares. Entonces, ¿cuál es la estrategia que uso? ¿Cuál es la estrategia que uso? Primero, grafico menos coseno de teta, ¿ya? Lo que está, esta curva en rojo, ¿ya? Esta curva que está en rojo, ¿cierto? Grafico menos coseno teta. A ese menos coseno teta, que es la función que está aquí, ¿cierto? Le tengo que sumar 1. Entonces me quedó la verdecita, ¿cierto? Me quedó esta verdecita de aquí. Ahora, con esa verdecita, yo me voy a construir la que está acá. ¿Ya? Me voy a construir esa que está acá. ¿Cómo? Fíjense. Voy a irme acá. Hay un cálculo importante, ¿cierto? Hay un cálculo importante que es necesario hacer, que el que está aquí arriba, cuando R es 0. R es 0 aquí en este caso, cuando θ vale 0 y cuando θ igual 2pi. Ustedes ven ahí, pues, 0 es aquí y aquí, en 0 y 2pi. Entonces, ¿cómo hacer el gráfico? Entonces, el gráfico en el plano θr, ¿cierto? El gráfico en el plano θr, que es lo que está aquí en el plano θr, ¿cierto? Es el verde, ¿cierto? Este verde que está aquí. Eso en el plano θr. Entonces ese yo tengo que llevarlo ahora a mi plano XY. Ya tengo que construir esto. Entonces, ¿cómo lo hago? Fíjense. Estos de aquí son los radios que yo tengo que ir tomando. Todos estos de aquí son los radios que yo tengo que ir tomando aquí.
¿Ya? Entonces, fíjense que cuando el ángulo es 0, el R es 0, entonces parto de aquí. Parto de aquí. Y a medida que el ángulo va avanzando, el radio va aumentando y en pi medio vale exactamente 1. Si pongo el 1 aquí, entonces va aumentando, parte como 0 el ángulo, o sea, el radio, ¿cierto? Parte como 0 y cuando estoy en pi medio vale exactamente 1, que sería ese de ahí. Después el radio sigue aumentando, miren, sigue aumentando aquí, sigue aumentando, y en pi vale 2, ¿eh? En pi vale 2, entonces en pi aumentando y en pi vale 2. Después baja a 3 pi medio y vuelve a valer 1, entonces baja simétricamente, ¿cierto? Vuelve a valer 1. Y de ahí empieza a disminuir, igual como, porque hay simetría, ¿cierto? De 0 a pi medio y de 3 pi medio a 2 pi hay simetría. Entonces, salgo en 1 y empiezo a disminuir de nuevo, hasta llegar a 0. Entonces, del gráfico de esta expresión, como un gráfico usual del plano θ r, yo puedo construir este otro gráfico de acá. ¿Ok? Entonces, ustedes pueden practicar, en vez de hacer tablas de valores, ¿cierto? En vez de hacer tablas de valores, ustedes pueden, ¿cómo se llama? Usar esta estrategia. Grafican en el plano usual, grafican de manera usual esta expresión de aquí, ¿cierto? De manera usual grafican esta de aquí. Y con ese gráfico construyen este de acá. Simplemente observando cómo se van moviendo estos radios de aquí. Estos rojitos que están aquí, ¿cierto? Ahora voy a borrar. Entonces, claro, ustedes pueden hacer tabla de valores o buscarla en una tabla, no sé. Pero hay una manera así como simple de hacerlo. Como para practicar, pongan más ahí. Por ejemplo, en vez de menos, coloquen más y vean en qué se transforma. Entonces, grafican primero el coseno, lo trasladan a una unidad y después ven cómo se mueve el gráfico. ¿Cierto? Si yo lo hago bien rápido acá, lo voy a hacer bien rápido. Porque el tiempo tampoco es tan grande, ¿cierto? Voy a hacerlo bien rápido. ¿Cómo es la cuestión? Entonces yo tengo, ¿cómo es el coseno? ¿Cómo es el coseno? El coseno así, es de 0,1, en pi medio 0, ¿cierto? Después en pi vale menos 1, ¿cierto? En 3 pi medio vale 0. Y después en 0 vale 1. Entonces ustedes, qué sé yo, buscan estrategias para hacerlo lo mejor posible. Entonces ahora ustedes tienen que trasladar en una unidad hacia arriba este mismo dibujo. Entonces, por ejemplo, este es 0. Entonces aquí, trasladarlo a una unidad sería esto aquí. Y después sería esto aquí. Y sería esto aquí. ¿Cierto? Entonces este es pi medio, para no olvidarse, está medio pi, 3 pi medio y 0, la altura. Entonces, fíjense ahora. Voy a graficar. Esto lo hice en el plano θr. Y ahora ese azul que está aquí, ¿cierto? Este azul de aquí, yo tengo que graficarlo acá en el plano XY. ¿Cuál es la figura? ¿Cuál sería la figura? Entonces, el radio aquí parte en 2, ¿cierto? Parte en 2. Entonces aquí pongo un 2. Entonces el radio parte en 2. En pi medio ya va en 1, ¿cierto? En pi medio va en 1. Cuando llego a pi, fíjense, a pi es 0.
Ahí está el 0. Y de ahí empiezo a aumentar. Aumentar, hasta aumentar. En 3π es 1 de nuevo y después 2. Y listo. Y este sería 1 más coseno de teta igual a R. Ahora, el cuidado que tienen que tener, sí, en general, es que no siempre termina con ángulo 0. Podría terminar con un ángulo distinto a 0. Por ejemplo, el dibujo podría ser, una cosa así. Podría, por ejemplo, entonces podría ser una cosa así el dibujo. Terminar así y así. Entonces aquí el ángulo sería este, el de llegada, y no 0. O sea, en este caso es pi, ¿no? Pero este es pi, de aquí hasta acá es pi, ¿cierto? Pero aquí no es, pero este no sería pi, sería un ángulo menor que pi. ¿Entiendes? Esa es la diferencia. Entonces cuando hago esta ecuación igual a 0, esta de aquí igual a 0, ahí me dice cómo termina el gráfico en coordenadas polares. Bueno, esto es una observación nomás. La verdad es que ustedes ya saben un poco de las coordenadas polares, así que no hablo más de eso. Entonces ahora, y esta integral, digamos, ahora quedó de una variable, entonces saca de tarea. Vamos a otro ejercicio. Entonces tenemos que calcular esta integral de aquí. Entonces vamos a calcular esta integral de aquí. Ok. ¿Quién es este omega de aquí? ¿Ya? ¿Quién es ese omega de aquí? En este caso es la bola, ¿cierto? Es la bola. Este omega de aquí es la bola. Entonces, ¿cómo en estas dos integrales yo tengo que describir la bola? Bueno, el teta está entre 0 y 2π, ahí está, y el r está entre 0 y 1, ahí está. Ahora tengo que reemplazar x cuadrado más y cuadrado. Pero, como estoy haciendo el cambio de variable x igual a r coseno teta, y igual a r seno teta, ¿cierto? Naturalmente x cuadrado más y cuadrado es r cuadrado. Por eso que aquí quedó r cuadrado. Y este que está en rojo aquí, este que está aquí, este que está aquí en rojo, es el precio que yo pago, por eso lo puse en rojo, ya para un poco resaltar y no olvidarnos que cuando hacemos el cambio, porque aquí hacemos el cambio de variable es este de aquí, ¿cierto? X igual r coseno y igual r seno. Cuando reemplazamos acá nos da r cuadrado. Aquí tenemos que describir la región en coordenadas polares y acá tengo que pagar el precio. Y el precio está aquí, es r. ¿Ya? Ahí me quedo r cuadrado y aquí me quedo r. Y entonces al final el cálculo se me hace muy sencillo. Imagínense, muy sencillo. O sea, ahora si este R no estuviera, estaríamos liquidados, ¿cierto? Porque esto no se puede resolver por métodos elementales. Entonces la integral de e a la r cuadrado veces r es esta de acá. Entonces evalúo entre 0 y 1 y tengo este resultado de aquí. También, así como en R2, yo puedo describir un par ordenado, ¿cierto? En coordenadas polares, con el ángulo que forma con el eje X y la distancia con el origen, que sería el R. En coordenadas cilíndricas,
también, dado un punto cualquiera, que si el punto cualquiera sería este, ¿cierto? Este punto cualquiera. Si yo lo proyecto en el plano XY, si lo proyecto aquí, él tiene coordenadas polares aquí abajo. Y naturalmente, por la construcción, está a una cierta altura Z. Y esa sería la coordenada cartesiana que dispondría. O sea, dado un punto en el espacio, yo puedo describir ese punto por el ángulo y el radio que forma la proyección en el plano y por la altura que se encuentra con el respecto al eje Z, que también podría no ser una altura y estar hacia la parte negativa del eje Z, ¿cierto? Pero el punto es que un punto del espacio, un punto X y Z, se puede expresar como R coseno θ, R seno θ y Z. O sea, en el fondo, no hago variación en Z, ¿ya? En el fondo son las dos primeras variables que las tomo en coordenadas polares y la tercera la dejo tranquila, no le hago nada. Esa es una coordenada esférica. Y si yo calculo la matriz jacobiana de esta matriz de aquí, o sea, si calculo la matriz jacobiana de esta transformación de aquí, me va a dar R de nuevo. ¿Ya? Me va a dar R de nuevo. Como vamos a ver de aquí a poco. Y entonces, una región en coordenadas esféricas va a poder expresarse como este R de acá. O sea, acá fíjense que está la parte donde está proyectada la región. Y aquí está el Z entre la parte de abajo de la región sólida y esta es la parte de arriba de la región sólida, evaluada en R coseno, R seno. ¿Ya? Y esta es la coordenada cartesiana, ¿cierto? Que está entre estas dos expresiones de aquí. Entonces, si consideramos, como les dije, esta transformación y uso la fórmula del cambio de variable, entonces, si la región esta está claramente expresada en coordenadas polares, con respecto al X e Y, ¿cierto? Entonces, esta integral de aquí, yo la puedo transformar con esta expresión de acá en esto de aquí. ¿Ya? Y el precio que pago es el mismo. O sea, ¿cuál es el cambio? Digo, sea X igual R coseno, Y igual R seno θ y Z el mismo, no hago cambio. Y acá, en general, yo tengo F1xy, F2xy, entonces hago el cambio de variable. ¿Ya? Donde hay X pongo R coseno, donde Y pongo R seno. Entonces, esta es la región donde está proyectado el objeto. Aquí está la etapa inferior, la etapa superior, la evaluación de la función en el cambio de coordenadas y el precio que pago. Entonces, por ejemplo, calcule el volumen de una esfera de radio A, que es lo que hicimos delante y quedamos parados en una parte, ¿cierto? Porque no fuimos capaces de enfrentar esa integral. Entonces, fíjense acá, la esfera está proyectada en este disco de aquí, ¿ya? Y está entre esta superficie y esta superficie, ¿ya? ¿Qué superficie es esa? O sea, si volvemos a escribir, si ustedes se acuerdan, la esfera es x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado igual a cuadrado. Cuando hago z igual 0, me da este disco de aquí abajo. ¿Ya? De radio A. Y para saber las tapitas, yo despejo z, ¿cierto? Z es más menos raíz de a cuadrado menos x cuadrado menos y cuadrado. ¿Por qué aquí aparece r cuadrado?
y r cuadrado acá, en vez de aparecer x cuadrado menos y cuadrado. Es porque x cuadrado más y cuadrado es r cuadrado. Porque acuérdense que x es eso y es eso. Entonces cuando tomo x cuadrado más y cuadrado me da r cuadrado. Por eso que aparece este r cuadrado de acá. Y el a cuadrado es ese de ahí. ¿Ok? Entonces esa es la tapita inferior de aquí, la F1, al evaluar las coordenadas polares, me da esto, y la F2 al evaluar las coordenadas polares me da esto. Ya usando esta formulita de aquí. Y ahí está el precio. Entonces la región, ¿cierto? Sólida está proyectada aquí. ¿Cierto? La región sólida está proyectada aquí. Entonces, pero es un disco de radio A. Entonces, por eso es que me da entre 0 y 2pi y entre 0 y A. ¿Ok? Ahí describí. Y aquí simplemente evalué. O sea, aquí evalué, ¿cierto? Y como estoy integrando la variable z, R es constante. Entonces, me queda la evaluación de este menos este. Y aquí entonces me queda 2 veces raíz de a cuadrado menos r cuadrado. Ahora, como no hay teta aquí adentro, entonces esto es una constante con respecto a teta. Entonces me queda multiplicado por ese 2, entonces me queda 4pi veces esta integral de aquí. 4pi veces esa integral de aquí. Y esta integral de aquí se calcula fácil. Se hace x igual a este de aquí, entonces el de x está aquí afuera, ¿cierto? Y al final entonces me queda 4 tercios pi a cubo. ¿Ok? Ahora se pide calcular la... Voy a ver si... Vamos a ver si alcanza con la energía que tengo. Ok. Entonces, quiero calcular esta integral. Ahora tengo una función aquí adentro. No es un volumen, es cálculo de una función. Solo que la región donde voy a calcular es la parte superior de la esfera de centro 0 y radio 1. ¿Ya? Que ahí está definida. Son los x sí que están en la esfera, pero que el z es mayor o igual a 0. O sea, es esta de aquí. Es la parte superior. Entonces la región está proyectada en este disco que está aquí abajo. Y está en el plano z igual 0 y el choque con la esfera. Entonces aquí está. La región de abajo es el disco de radio 1. El z se mueve entre el plano z igual 0 y el choque con la esfera de radio 1. O sea, esta es la esfera de radio 1, porque acuérdense que aquí va x cuadrado más y cuadrado, pero como es x igual r coseno e y igual r seno, entonces me da r cuadrado. Y ahora tengo que integrar z, pero la integral de z es z cuadrado medios. Entonces, r es constante en este caso. Entonces, al hacer la evaluación, me va a quedar esto de aquí, que sería eso de ahí, ¿cierto? Y al final me queda el cálculo de esta integral, ¿cierto? Que es una integral sencilla que me da pi sexto. ¿Ya? Entonces, para usar la coordenada cilíndrica, yo tengo que describir con las dos primeras integrales que están acá, describir la región en coordenadas polares. ¿Ya? Acá también está descrita la región en coordenadas polares. Y acá tengo que evaluar simplemente, tanto en la función, ¿cierto? Tanto en la función, tengo que evaluar R coseno teta, R seno teta, como la tapa de abajo y la tapa de arriba. ¿Ya?
Entonces, finalmente, nos piden calcular la integral de esta función en esta región de aquí. Esta región de aquí, la recordamos aquí, son los x y z que están en la bola de centro cero radio A, pero que z es mayor o igual a 0. Este de acá. Entonces, la región donde está proyectada, la región 2-dimensional donde está proyectada omega, que sería, omega es todo esto, pero estaría proyectada en este disco de radio A. Y la tapa de abajo, z igual 0, y la tapa de arriba, el choque con esta esfera. ¿Y cómo se saca el choque con la esfera? Si lo escribo acá, ¿cierto? Yo tengo que x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado igual a cuadrado. Entonces el choque de arriba es a cuadrado menos x cuadrado menos y cuadrado. ¿Cierto? Entonces, si yo hago mis cambio a coordenadas esféricas, ¿cierto? La tapa de abajo es z igual 0, no hay problema. Y la tapa de arriba es esta expresión de aquí, pero con x igual r coseno e y igual r seno. Entonces, x cuadrado, o sea, más y cuadrado me va a quedar r cuadrado. Entonces, de ahí que aparece este x cuadrado de ahí. Y aquí describí dónde está proyectada la región, que sería en ese disco. Y entonces sustituimos. Al sustituir en la función r coseno y r seno, este raíz de x cuadrado más y cuadrado me queda como r. ¿Ya? Me queda esto de acá, me queda r. Aquí está el precio que pago. ¿Ya? El determinante de la matriz jacobiana. Y entonces me da la integral de z a la p más 1 sobre p más 1, ¿cierto? Y al evaluar la parte superior menos la inferior, ¿cierto? Me da esta integral de aquí. Esa integral de ahí. Bueno, eso ya es una integral de una variable. Por ejemplo, si p es 1, que sería una posibilidad, ¿cierto? Entonces nos quedaría la integral de a cuadrado menos r cuadrado por r cuadrado. Entonces eso ya queda más simple. ¿Ya? Si p vale 3, entonces quedaría al cuadrado. O sea, entonces como p impar, entonces ustedes de repente podrían, para calcular esa integral, tratar de hacer alguna relación activa, algo por el estilo. ¿Ya? Pero no es lo que a nosotros nos interesa en este momento, porque eso ya quedó una integral de una variable, y nosotros estamos atrás de desarrollar técnicas para calcular integrales de 2 y 3 variables. ¿Ok? Entonces, en la próxima clase, lo que vamos a hacer, ¿cierto? En la próxima clase lo que vamos a hacer es ver las coordenadas esféricas y también vamos a ver vamos a tratar de llegar a la fórmula de Green, ya que relaciona una integral de curva con una integral doble. Y vamos a ver si podemos hablar un poquito de integral de superficie y los teoremas de la divergencia de Gauss y Stokes.
Vamos a tratar de llegar a esos tópicos. Vamos a definir el flujo que atraviesa una superficie, ¿cierto? Esas cosas. ¿Ok? Entonces, ¿alguna pregunta, observación? Yo les envié un par de guías, digamos, con integrales dobles y triples. Lo que les anticipo es que en esto de las integrales dobles y triples, en las integrales triples lo más importante es manejarse con coordenadas cilíndricas y esféricas. Y en las integrales dobles, ¿cierto? Con coordenadas polares y además tener habilidades para cambiar los límites de integración. Digamos, si tengo por ejemplo, una integral entre A y B y entre G1 de X, G2 de X, de F de XY, de X de Y, poderla cambiar también entre C y D, entre un G1 de Y y un G2 de Y, de F de XY, de Y, de X de Y. ¿No? Entonces, y vamos a tener otras dos clases, ¿cierto? Otras dos clases que serían el martes y el miércoles. Y la prueba tendría que ser la semana de integrales, ¿cierto? La semana subsiguiente. Entonces, en la semana que viene terminaríamos la esférica y veríamos algo más y haríamos la prueba de integrales la semana siguiente, porque las notas tienen que estar puestas el día 27. Y si alguien con eso no está pasando, entonces la semana siguiente yo tomaría una prueba, digamos, de lo que hablamos, ¿cierto? Que sustituye la más mala. Y también tienen derecho a una PES, pero no creo que lleguen hasta allá. ¿Algún comentario, pregunta, duda? La prueba la entrego la semana que... La primera clase o sea, el martes. Por mi parte, nada, profe. No, por mi parte tampoco, profe, no tengo... Bueno, si me sale alguna duda reviendo la clase, le mando un correo, claro. Eso. ¿Está todo bien entonces? Por ahora sí. Trabajen los ejercicios de la guía y el martes hacemos coordenadas esféricas. Ya, profe. ¿Está bien? Ok, profe. Ya, profe. Ustedes pueden tratar de, como una estrategia, digamos, para facilitar el aprendizaje, dar una leída por ahí en los libros a coordenadas esféricas. Cosa que cuando yo hable ustedes estén más en onda. ¿Ok? Ok, profe. Ya, profe. Vale. Ya nos vemos entonces. Ya. Buen trabajo.